Dios los bendiga. Es un privilegio el poder hacer esta aventura. Verdaderamente le doy gracias a Dios por la oportunidad. Espero que todos ustedes puedan ser edificados conforme a la palabra del Señor dice. Hemos querido tal vez poner un poco de alabanza, en fin, pero resulta de que los medios para nosotros son algo no nuevo, pero sí novedoso. Así que todavía falta que podamos incrementar nuestro conocimiento sobre esto y poder utilizarlo. Quisiera comenzar orando, amados hermanos, así es que acompáñenme por favor. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad preciosa que tú nos das. Nos damos cuenta de todo lo que tú tienes para nosotros a pesar de las adversidades. Señor, nos damos cuenta de que justamente es ahí donde tu gloria se va a ver reflejada. Gracias, Señor, porque me permites llegar a los hogares de mis hermanos de esta manera, por medio de estos medios. Señor, te bendecimos por ello. Ahora te ruego que no falte tu unción, no falte tu palabra y que podamos verdaderamente darte gloria a ti en todo lo que estamos haciendo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera comenzar haciendo una pequeña reseña de todo lo que hemos estado tratando en la iglesia, o mejor dicho, con los líderes en este tiempo, puesto que nos damos cuenta que la iglesia ha ido teniendo cierto tipo de cambios, cierto tipo de acercamientos a la manera en que el mundo y las personas van también cambiando. La iglesia ha tenido diferentes etapas en su vida desde su nacimiento, cuando el Señor Jesucristo la promovió allá en el lugar alto. Ahora nosotros nos enfrentamos a una situación totalmente diferente tal vez a la que ellos vivieron. Nuestros hermanos que hicieron o formaron la primera iglesia, la iglesia primitiva, definitivamente vivieron otro tipo de instancias, otro tipo de momentos. Nosotros estamos viviendo algo totalmente diferente a lo que ellos vivieron. Me doy cuenta de que el Señor, en cada cosa que hace, Él siempre se va a ir glorificando y cada vez más y más, dependiendo de que nosotros estemos dispuestos a ponernos bajo sus criterios, bajo sus ideas, bajo lo que Él desea hacer. Así que en esta oportunidad yo quisiera hablarles de la administración. Durante todo ese tiempo del retiro 2020 que ha nombrado nuestro apóstol, hemos tenido una enseñanza muy grande, muy hermosa con respecto a restaurar, a poder reintegrar, a poder ponernos de acuerdo y así poder tener un tiempo nuevo de la iglesia. Entonces, pero para esto me doy cuenta que necesitamos hacer varias cosas. Una de ellas es entender que el Señor nos ha puesto aquí para que nosotros podamos ser administradores. Y mire cómo dice su palabra: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Entonces, esto de la administración crea en mí una expectativa. Crea en mí el deseo de saber exactamente qué cosa es lo que el Señor espera de nosotros. Cuando hablo de nosotros, estoy hablando de toda la iglesia. Estoy hablando de cada uno de los hijos de Dios. Entonces, he tenido que ir a indagar en la palabra del Señor y encuentro que el rey David tenía muchos administradores.
Esto a mí me da una idea muy clara de lo que verdaderamente nosotros estamos haciendo en nuestros GPS, en lo que estamos haciendo en el trabajo de los grupos pequeños, porque necesitamos, amados hermanos, prepararnos. Mire, hermano, por favor, entiéndame, no estoy saliéndome de los cánones eclesiales en el hecho de decir de que vamos a cambiar. Mire, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, este asunto del coronavirus. Este virus no es en realidad coronavirus hasta que ingresa en nosotros. Y ahí es donde comienza a hacer sus mutaciones. Entonces, esto a mí me enseña de que nosotros tenemos que aprender a organizarnos, a colocarnos, a poner las cosas conforme la necesidad que haya. No estamos cambiando el evangelio, no estamos cambiando la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sino que estamos adaptándonos al sistema, a las cosas que se están dando para que las personas también puedan oír el evangelio que nosotros escuchamos y ha cambiado nuestras vidas. Entonces me doy cuenta que David tenía diferentes administradores. Administradores imagínense qué cosa tan tremenda, del almacenaje, de todos los almacenes del rey. O sea, habían almacenes que David tenía. También había gente que labraba la tierra, los que se ocupaban de las siembras y las cosechas. Tenía los administradores de las viñas. Mire qué cosa tan tremenda. Gente que se ocupaba de las viñas. Administradores de los productos de la viña, o sea, de cuando ellos comenzaban a recolectar las uvas y qué cosa es lo que hacían. Los administradores de los árboles, mire, de los olivares y de los sicómoros. Los olivares para el aceite y los sicómoros para la madera, para hacer las cosas que se necesitaban hacer. Depósitos, administradores para almacenar el aceite. Esto es increíble. Después habían administradores del ganado de Sarón. Era un lugar, un valle especial. Allí tenía administradores del ganado del valle. Tenía administradores de los camellos. Mire qué cosa tan tremenda. Tenía administradores de las asnas. Mire, ¿y por qué asnas? ¿Por qué no dice asnos? Y la verdad es de que estuve estudiando un poco sobre esto y me doy cuenta que las asnas eran muy importantes para que ellos pudieran conseguir mulas. Sin asnas no se puede tener mulas. Claro que uno tiene que entender que la mula es la mezcla del caballo con el burro. Pero en este caso eran caballos con asnas. Y ahí es donde salían las mulas más fuertes. Después tenemos por último los administradores de las ovejas, que eran los pastores en realidad. Ahora, mire lo que dice 1 Crónicas 27:31. Dice, a cargo, todo lo que dice el verso, todos estos eran administradores de las propiedades del rey David. Mire, qué tremendo. Un hombre no puede hacerlo todo, hermano. Yo a eso estoy llamándole. Yo no puedo hacer todo. Yo quisiera hacerlo todo, pero creo que sería como el cuello del embudo. Necesitamos que todos trabajemos, que todos hagamos algo, que todos estemos dispuestos a laborar en lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Así que, mire cómo dice 1 Corintios, de todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de la multiforme gracia del Señor, de los misterios del Señor. Cuando habla de misterios, está hablando de secretos. Entonces, mire, esto me llama a imaginarme algo. El Señor tiene secretos. Pero estos secretos van a ir siendo revelados conforme el Señor vea en cada administrador, en cada siervo, el deseo de poderlo obtener. A veces nosotros estamos, como acostumbrados a vivir simplemente los tiempos en los que nos están permitiendo hacer. Pero no estamos tomando el lugar que el Señor espera de nosotros. Él quiere que seamos sus administradores. Mire,
ha puesto en nuestras manos muchas herramientas, ha puesto en nuestras manos muchas cosas especiales para poder trabajar para Él. Un administrador no podría hacer nada si no tiene el conocimiento de lo que está haciendo, si no tiene el conocimiento de cómo realizarlo. Como decirle, a ver, ¿qué pasa con el administrador de las ovejas? El administrador de las ovejas tiene que saber cuándo ellas se aparean. Tienen que saber cuándo están enfermas, tienen que saber cuándo tienen que esquilarlas y hasta dónde tienen que esquilarlas. Tienen que saber en qué tiempo ellas se están preparando, se están adiestrando para poder salir de su niñez de ovejas y ya saliendo a ser ovejas que van a poder ser utilizadas para apareamiento. Entonces miren, el administrador de esto tiene que saber, y el Señor nos ha dado esas herramientas. En la palabra del Señor encontramos mucha información para poder salir adelante con cada una de las situaciones. Mire, el ser administradores de almacenes, eso nos da ideas a nosotros de lo que nosotros podemos hacer en la obra del Señor. El apóstol Pablo dijo, no todos podemos ser apóstoles, no todos somos profetas, no todos, pero hay administradores, hay gente dadivosa, hay gente que da, hay gente que puede ser bondadosa. Mire, estas cosas creo que es importante que nosotros las podamos entender. Ahora, cuando hablamos de secretos o de misterios, pues sencillamente no somos unos administradores cualquiera, somos siervos que el Señor ama. Y como nos ama, Él está dispuesto a revelarnos cosas. A veces en la obra del Señor nosotros podemos estar casi caminando a ciegas, pero el Señor es el que nos va llevando, es el que nos va empujando hasta cierto punto, es el que se está preocupando de que nosotros hagamos las cosas como a Él le agrada. Segundo, yo quiero mirar aquí en Colosenses capítulo 1, verso 6, dice que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Mire, la gracia del Señor, o sea, la multiforme gracia del Señor, es algo verdaderamente precioso. La gracia se subdivide o se muestra en diferentes formas, diferentes tipos, sistemas inclusive. Miren, la primera cosa que nosotros vemos aquí es de que la gracia del Señor se muestra en su palabra. El apóstol Pablo dice, desde que ustedes comenzaron a tener la palabra, desde que les hablaron a ustedes de la palabra de Dios, esta ha venido desarrollándose, ha venido creciendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la gracia del Señor en la palabra, tenemos que entender de que esta palabra nos debe hacer desarrollar, nos debe hacer crecer. No podemos, amado hermano, pensar de que, bueno, la palabra está allá y punto. Hermano, por favor, quiero que me entienda. Con todo mi corazón se lo suplico, ponga mucha atención en esto. La palabra del Señor tiene tres instancias. La palabra primero es un grafos, que es un escrito, que es la palabra que está escrita, puede ser en su tablet, puede ser en un libro, en un papiro, no importa. Esa es la palabra grafos, la que todo el mundo puede obtener, la que todo el mundo puede acceder. La otra es que la palabra del Señor puede ser, mire, es algo que, como lo que yo estoy hablándole a ustedes, como lo que yo le estoy diciendo a usted. Es una palabra que simplemente está siendo lanzada. Esta palabra para nosotros es importante porque de allí el Señor, mejor dicho, de ese logos, de esa forma de palabra que usted está recibiendo, de allí el Señor va a extraer un rema para su vida. Yo puedo decirle a usted muchas cosas de aquí de la palabra, esto que le estoy leyendo, pero hasta que usted
no reciba ese rema de parte de Dios, entonces no va a ser posible que usted pueda verdaderamente tener revelación de esa palabra. Entonces, mire, esto a mí me sorprende y me ayuda también a entender de que la palabra del Señor, sola ella tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que nosotros la defendamos. Dios no necesita que nosotros estemos tratando de refrendar sobre ella. No, 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 no. La palabra sola se defiende sola. Valga la redundancia. No tenemos que defenderla nosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra, dijo el Señor Jesucristo, es espíritu. Y esa palabra cuando se torna espíritu, o sea, cuando verdaderamente se hace un rema, entonces ingresa en nuestras vidas, ingresa de una manera tan especial que podríamos decir que viene a ser como una semilla. Esa palabra ingresa en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro existir, por medio de nuestro oído y nos embaraza. Qué extraña forma de ser embarazados, ¿verdad? Con la semilla, porque la palabra del Señor en este caso también es semilla y crece y desarrolla hasta que puede dar mucho fruto en la vida del cristiano. Según de Corintios capítulo 8, 1 y 2 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Oye, hermano, en realidad la gracia del Señor también se puede ver en la liberalidad en la cual nosotros definitivamente podemos quedarnos presentes allá, ser parte de. Mire, las iglesias en Macedonia tuvieron una gran dificultad. Yo quisiera jalarlo hacia aquí. ¿Qué pasaría, amado hermano, si es que el Señor permite que esta cuarentena que nuestro presidente ha ordenado sea extendida y ya no sea solamente quincena, sino que verdaderamente cuarentena? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo es que nosotros pudiéramos paliar este asunto? Mire, nosotros tenemos todo asegurado. La palabra del Señor dice de que nosotros estamos guardados, porque el que habita la morada del Omnipotente definitivamente está guardado. No tiene que tener temor a flecha que huele de día ni peste de noche. Mire, todas esas cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Anoche nuestro apóstol en la prédica, en la última, cerrando este retiro, él nos dice: no temas Israel. Ya no somos Jacob, hermano. Hemos tenido un proceso de caminar. Estamos metidos en un momento en el cual el Señor está haciendo que nosotros podamos madurar. Es cierto, no nos va a faltar nada. Vamos a tener lo que necesitemos. La promesa del Señor es que en nuestra mesa nunca va a faltar pan. No vamos a dejar de tener vestido y no vamos a dejar de tener techo. Y con eso deberemos estar contentos, dice el apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa con las personas que viven a nuestro alrededor? ¿Qué pasa con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con nuestros amigos? ¿Qué pasa con nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué pasa con los compañeros de estudio en la universidad, el colegio, el instituto? Miren, esto es algo que verdaderamente preocupa. O sea, a mí como pastor, en realidad lo que pase en mi casa o en la casa grande que es nuestra iglesia, pues me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor promete que Él va a velar por nosotros. El problema es qué pasa con las personas que aún no han entendido que el Señor es nuestro Adalid, que el Señor es nuestra ciudad de refugio, que el Señor es el que suple nuestras necesidades, el que nos guarda y cuida. Entonces, esta preocupación me lleva a entender, amado hermano, que la gracia del Señor en esta forma tiene que llegar a ser con liberalidad. O sea, nosotros muchas veces acortamos la mano del Señor, amado hermano, siendo simplemente gente que no entiende lo que es el dar.
El apóstol Pablo dice, así como el Señor Jesús enseñó que mejor es dar que recibir. A veces nosotros solamente queremos pedir y pedir y pedir. En nuestras oraciones siempre estamos diciendo, Señor, dame, dame, dame y dame. Pero no estamos dispuestos nosotros a darle a Él, a dar a nuestros hermanos, el dar a nuestros amigos, el dar al necesitado. Mire, verdaderamente el Señor está poniendo ahora en mi corazón el hecho de que el compartir es tan importante, amado hermano, dentro del Evangelio. El Señor Jesús, cuando estuvo predicando sobre la tierra, Él no estuvo diciendo, a ver, quiénes me creen y quiénes no. Él simplemente decía, ¿tienen hambre? Acuéstense, vamos a darles de comer. Pero Señor, mire, ahí viene el problema. Los discípulos, Señor, ¿de dónde les vamos a dar? ¿Cómo es posible que digas que les vamos a dar de comer? ¿De dónde vamos a sacar tanto pan? Y comenzando que no tendríamos plata para pagarlo. Acortando la mano del Señor, y el Señor siempre dando la lección. Porque solo utilizó 5 panes y 2 peces, hermano. Y esto verdaderamente para nosotros es una lección. El tener que compartir o el deber compartir con liberalidad, pues debe ser una de las gracias que el Señor ponga en la vida de nosotros como sus hijos. 1 Pedro 5:20 dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Mire, qué precioso, hermano. Hay un proceso en el cual nosotros tenemos que ser inmersos. No se puede escapar a ello. Es más, no debemos escapar. Y hasta cierto punto creo que deberíamos decirle al Señor, por favor, Padre, hazme instrumento de tu verdad. Hazme instrumento de tu gracia. Mire qué cosa tan tremenda. El apóstol Pedro dice que a través de la gracia, a través de esa gracia gloriosa del sufrimiento. Oiga, hermano, perdóneme, pero es que cuando uno sufre, recibe la gracia. Por supuesto que sí, amado hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor no se preocupa por usted? Claro que sí. Por eso bien dijo, los que con lágrimas siembran, con regocijo ciegan. Van a ir por ahí tal vez en sufrimiento, tal vez pensando que qué cosa tan terrible, pero van a irle cantando al Señor. Y al regresar, regresarán con sus gavillas llenas, con sus alforjas llenas de la semilla que han logrado cosechar. Esa es la gracia del Señor. La gracia del Señor no viene del aire, amado hermano. Tiene que venir a través de cosas que nosotros estemos dispuestos a entregarle. Dispuestos a entregarle nuestra comodidad. Dispuestos a entregarle nuestras fuerzas, nuestro tiempo, nuestros planes. Qué difícil es todo eso, amado hermano. Qué difícil es tener que desprendernos de nuestros sueños, por ejemplo. Muchas veces no logramos predicar o no logramos salir a hacer la obra del Señor, como el Señor Jesús lo dijo, porque simplemente queremos que nuestros planes se den primero, que nuestra comodidad esté puesta primero, y nos estamos olvidando que la palabra del Señor, el Señor Jesús hablando, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto viene por añadidura, y a veces nosotros estamos yendo por las añadiduras en vez de ir por el Señor. Así que miren, si queremos entrar a este proceso de ser perfeccionados, porque ese es el plan del Señor, perfeccionarnos, porque Él dijo, yo quiero que ustedes sean perfectos, así como yo soy perfecto. Entonces, si Él quiere perfeccionarnos, tenemos que entrar en su modelo, y su modelo es el que nos va a afirmar, nos va a fortalecer y a establecer.
¿Por medio de qué? De la gracia que podamos nosotros obtener sobre el vivir momentos difíciles, tal vez como los que nos esperan todavía. Mire, si usted está pensando que en estos momentos es algo muy difícil, perdóneme, hermano, discúlpeme, aún todavía no hemos visto lo que tal vez está por venir. No es que yo sea un ave de mal agüero o yo esté dando palabras que... no, perdóneme, hermano, el Señor quiere para nosotros lo mejor. Así que todas las cosas son para bien de los que le aman, dice su palabra. Mire que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. O sea, mire, necesitamos la gracia del Señor para acercarnos hacia el trono. O sea, Él es la gracia, hacia el trono de la gracia. Y mire, eso es lo que le pasó a Ana. Ana vivía una vida verdaderamente difícil en su casa. Mire, su marido Elcana la amaba. La amaba mucho. Ella tal vez, no sé, en su forma humana de pensar le decía, Elcana, dame un hijo. Pero ella se olvidaba que ella era el problema y que no podía dar a luz hijos. Y Elcana le dice, pero mujer, yo no te soy a ti mejor que 10 hijos. Ella no lograba entender el hecho de que la limitación la tenía ella. Hasta que logró presentarse frente al trono de la gracia y por medio de la gracia solicitar el favor, el socorro oportuno. Ella llegó allá delante del Señor con todo su pesar, con todo su gemir, con todo su dolor, con toda su ira tal vez también, y diciéndole, Señor, dame un hijo. Dame un hijo. Y lo hizo de tal forma que halló gracia delante del trono de la gracia. Pero ¿sabe dónde comenzó? En que ella dijo, Señor, dame un hijo y yo te lo voy a devolver. Mire qué ejemplo. Solo a veces pedimos para nosotros. Yo voy a irle a pedir al Señor. Yo quiero que el Señor me dé. Yo quiero que el Señor me dé un trabajo. Yo quiero que el Señor me dé un negocio. Yo quiero que el Señor me prospere. Pero solo queremos para nosotros. Mire. El ejemplo de Ana es excelente para nuestras vidas. ¿Quieres que el Señor te dé algo? Que te lo dé, hermano. Te va a dar bienestar, te va a dar buen futuro, te va a dar lo que tú quieras. Pero que sea para la honra y gloria de Él. No para que nosotros después nos ufanemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Oh, yo tengo esto, yo conseguí aquello. Hermano, todo lo que el Señor nos dé sea para la honra y gloria de Dios, porque es por su gracia. Mire, cuando apelamos a la misericordia, estamos yendo ante el trono de la gracia también. Pero cuando vamos por pedir gracia, entonces tenemos que estar dispuestos a entregar y devolver lo que el Señor nos ha dado graciosamente, valga la redundancia. Otra cosa que quisiera ver con ustedes es Tito 3:7. Dice, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermano, cuando hablamos de herencias, a cualquiera nos agrada. No todos tenemos la dicha de haber recibido algo de herencia o alguna herencia. Yo recuerdo la vez que una de mis tías me llama y me dice, Samuelito, ¿sabes que hay algo para ti? Yo dije, ay, mamita, gracias. Y yo dije dentro de mí, verdaderamente seguro me quiere invitar a almorzar, mi tía cocina rico, decía yo. Pero no, después me dijo, ¿sabes que hemos logrado poner en efectivo una de las propiedades del papito? Así que a todos nosotros nos ha correspondido algo de esa herencia. Hermano, eso fue para mí algo tremendo, porque wow, dije yo. La palabra del Señor se está cumpliendo en mi vida. Mi abuelo, con amor a sus hijos, pues, y a los hijos de sus hijos, porque la promesa del Señor dice que el que ama al Señor va a dar, mire, esta herencia
a sus nietos. No dice a los hijos, dice a los nietos. O sea, mire qué tremendo, el Señor cumplió su palabra en mí y en casi, bueno, en todos mis primos, mis tíos. Mire, este es un poquitito, no fue una gran herencia, no fue hermano, pero no interesa. No interesa, así sea, no sé, 10 soles, no importa, solamente el hecho de que pensaron en mí. Me dieron mi herencia. Y cuando el Señor habla aquí de que podemos ser hechos herederos. Ahora, no es una herencia monetaria, no es una herencia semoviente. No. Es una herencia eterna. Es la herencia de la vida eterna que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su sacrificio, a través de su muerte. Porque nadie puede dar herencias si está vivo en realidad. Las herencias se dan para los que han quedado. Así que nosotros podemos alcanzar esa gracia preciosa de parte del Señor para nosotros mediante esa gracia de recibir herencia. Hechos 20:32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y daros la herencia entre todos los santificados. ¡Qué bárbaro! El apóstol Pablo, ya terminando su trabajo, antes de irse a Jerusalén, tal vez en un momento medio melodramático, perdóneme hermano, pero creo que a todos nosotros los seres humanos nos corresponde, nos atañe. ¿Por qué? Porque una despedida que el apóstol Pablo promueve en esta etapa es verdaderamente tremenda. Porque él agarra y les dice: hijos, ya me voy. Y esta vez es la última que me ven, porque sin duda ya no voy a regresar. Se iba ya al encuentro con su destino, llamémosle así. Él se iba a Roma, sabía que lo iban a encarcelar, sabía que iba a pasar grandes penalidades. Pero lo tremendo es que les deja aquí algo muy especial. Les dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de la gracia. Yo quiero detenerme allá un poquito. Hemos hablado de la palabra. Pero, ¿cuál es la palabra de la gracia en sí? Mire, ¿quiere ser prosperado? Use la palabra. ¿Quiere ser levantado? Use la palabra. ¿Quiere ser enseñado? Use la palabra. ¿Quiere ser redarguido? Use la palabra. ¿Quiere crecer? Use la palabra. ¿Quiere ser diferente? Use la palabra. Mire, la gracia de esta palabra es la que nos prospera. Hay el evangelio de la prosperidad que solo le habla de tener cosas y conseguirlas y declara y lo vas a conseguir. Hermano, esa es el peor engaño que el enemigo está metiendo dentro de la iglesia. El Señor no solo quiere darte dinero. El Señor no solo quiere darte posesiones. El Señor no solo quiere darte a ti bienestar. El Señor quiere darte algo mucho más grande que eso. Ser prosperados en todo. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos, yo quiero que ustedes sean prosperados en todas las cosas, conforme prospera vuestras almas. Entonces, ¿cómo es que mi alma va a ser prosperada? ¿Con dinero? No. Mi alma va a ser prosperada con la palabra, porque la palabra me enseña tremendamente el hecho de que nosotros vamos a ser prosperados de una manera singular, de una manera sui generis. ¿Por qué? Porque el Señor es así. No es que nos va a prosperar porque somos grandes, bonitos, hermosos, porque somos esto, porque no. El Señor nos va a prosperar porque nos ama. No porque lo consigamos con nuestras meditaciones, o lo consigamos hasta inclusive con nuestras oraciones, no, hermano. El Señor nos va a prosperar porque nosotros creamos en esta bendita palabra. A veces el cristiano piensa de que como cristiano solo tiene que sufrir. El cristiano solo tiene que tener falencias económicas. No, perdóneme hermano, no estoy de acuerdo con eso. Nunca lo voy a aceptar porque el Señor a mí me ha hecho vivir otra cosa que esa.
Yo pienso y veo que el Señor puede prosperarme por la palabra. Por eso ese eslogan que tiene el apóstol Germán Ponce, prosperados por la palabra, para mí es un rema. Yo creo fehacientemente que soy prosperado por la palabra de Dios. Por lo tanto, yo tengo que poner atención a esa gracia preciosa que el Señor tiene para todos sus hijos. Aquel que logre creer lo que dice la palabra para su vida va a ser prosperado, va a ser levantado, va a ser guardado, va a ser llevado, va a ser traído, va a ser sostenido. ¿Cómo es esta palabra, amado hermano? Según de Timoteo 2:1 dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos hemos sentido desvalidos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido decaídos? Hasta de pronto en situaciones muy dramáticas. Elías un tiempo estuvo así. Miren, después de que él había tenido un gran encuentro contra el enemigo y con la fuerza de Dios hizo descender fuego del cielo. Él sacrificó a 900 profetas que no eran de Dios y de pronto ahora se ve estresado debajo de un enebro, debajo de una retama, un arbusto, retama se llama. Señor, mátame. No sirvo para nada, no soy mejor que mis padres. Mire qué cosa tan tremenda le puede pasar a un siervo, a un profeta con tremendo poder, estar así. Imagínese, totalmente decaído. Pero dice: pues tú, hijo mío, fortalécete. Ahora, ¿cómo me voy a fortalecer? Comiendo palabra. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Elías? Envió una torta cocida en el cielo, dice la palabra. Un ángel se lo trajo y le dijo: levántate y come. Palabra del cielo. Palabra de gracia que va a hacer que tú puedas desarrollar, que tú puedas levantarte, que tus fuerzas vuelvan a ser nuevamente colocadas en ti. Comer la gracia del Señor. En los momentos difíciles, ¿sabes? Lo que hacemos es renegar contra Dios, renegar contra los hermanos, renegar contra la guerra, renegar contra el pastor. Pero nos olvidamos que en lugar de eso deberíamos comenzar a comer palabra, comer esa gracia que el Señor nos ha dejado para nuevamente ser fortalecidos y levantarnos. Mire lo que el ángel le dice: vuelve a levantarte, come. Porque tienes que estar fuerte. Largo camino todavía te queda. Cuarentena. ¡Ja! ¡Qué bárbaro, hermano! Todavía nos queda largo camino. Levántate. No tengas temor. No tengas temor. Ni desfallezcas. Porque el Señor tiene para ti palabra de gracia. Así que necesitas ser fortalecido para continuar en el camino que el Señor ha establecido para nosotros hoy. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¡Qué bárbaro! Al apóstol Pablo no le veníamos con cuentos, hermano. Él sabía quién era. Su identidad estaba verdaderamente establecida. No estaba yendo por aquí, por allá. ¿Será que soy? ¿Será que no soy? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que no ama? ¿Será que se habrá olvidado de mí? No, hermano, el apóstol nos enseña a través de esta palabra de que él sabía verdaderamente quién era. Y el problema con muchas veces nosotros como creyentes es que nuestra identidad es endeble. Andamos siempre por aquí y por allá, como las olas del mar. Hoy día me fue bien, gloria a Dios, voy a cantarle a Dios. Hoy día me fue mal, no sé si voy a poderle cantar a Dios. Estoy viviendo una situación difícil, ay, creo que me voy a quedar a dormir, me voy a quedar a descansar. Hermano, tu identidad de pronto está muy, no sé, trastocada. No hemos entendido quiénes somos.
Recuerdo algunos años, alguien nos preguntó, nos dijo, ¿cuántos están seguros que se van al cielo? Y entonces todos nos miramos y digo, wow, creo que pegué, no, creo que no voy a ir. Levanta la mano, nadie levantó la mano. ¿Pero por qué? Es que había que pensar que nuestra identidad no estaba fijada en Cristo. Si nosotros tenemos nuestra identidad en Cristo y sabemos quiénes somos, hermano, el Señor quiere que tú llegues a ser un administrador de su multiforme gracia. Él quiere que seamos administradores de lo que Él tiene preparado para ti. Pero para esto tienes que ir a la batalla, tienes que ir al trabajo, tienes que ir a la brega, tienes que ir a la predicación, tienes que ir a tu discipulado, tienes que ir a evangelizar. ¿Cómo vas a saber la gracia que el Señor tiene para ti si aún no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Entonces, aquí vemos al apóstol que en realidad no tiene duda de quién es. En otro punto, en 2 Corintios, encuentro un sitio donde él dice que no soy yo apóstol. No son ustedes mi corona apostólica. Lo que pasaba era que los otros siervos, los otros apóstoles, no consideraban a Pablo como apóstol. Pero él sabía quién era. Y al final al final de cuentas, él es el perito arquitecto de la iglesia. Ninguno de los otros apóstoles recibió esa revelación, sino solo él. ¿Y quién era él? Yo, como un abortivo, dice el apóstol Pablo. Qué tremendo es tener ejemplos como este. El Señor Jesús, cuando vino, hermano, y Él es lo máximo, pues, Él estuvo caminando sobre la tierra, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué decía que el reino de los cielos se había acercado? Porque Él estaba presente. Porque Él era el representante del reino de los cielos. Yo soy, decía, yo soy. No decía, creo que yo. No. Él decía, yo soy la puerta, yo soy la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Mira, qué cosas tan tremendas. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la identidad. Esa identidad tiene que ser grabada, tiene que ser instaurada y tiene que ser fortalecida en cada uno de nosotros por su palabra, por su identidad de gracia sobre nuestras vidas. Ya quiero terminar, amados hermanos. Yo lo doy tantas gracias al Señor porque podemos estar juntos, inclusive por esto. El día martes estaremos juntos otra vez. Al final les voy a explicar. 2 Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos ha salvado y nos ha llamado a un llamamiento santo? No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ahora miren, hemos tenido un llamamiento. El domingo pasado, mientras estábamos todavía reunidos en la iglesia, hablando con los hermanos que iban a ministrar ese día, nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que a pesar de todo, ustedes y nosotros debemos estar en los caminos del Señor, no por nuestra cuenta, no porque nosotros dijimos voy a ir, no porque yo dije voy a estar presente, no, es porque el Señor puso sobre nosotros un llamamiento eterno. ¿Esto qué significa? Que íbamos a estar en los caminos del Señor, aún si no hubiéramos procedido de los padres que hemos procedido. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado desde antes de la creación del mundo. Nosotros no somos advenedizos, amados hermanos, no somos apegaditos. No, el Señor nos llamó y ahora estamos en Él. No importa cómo. Por eso es que el nombre que nos han puesto no es el nombre que el Señor nos ha dado. Amado hermano, mire, esto es algo muy tremendo. El domingo hablamos de eso. Yo le doy gracias al Señor porque hemos logrado entenderlo.
Ahora dice que es según el propósito de su gracia. Eso quiere decir de que Él nos ha llamado a ser administradores de su multiforme gracia. Él nos ha llamado a ser administradores de alguna parte, de algún tema de su reino. Por esa razón es que tenemos que ser conscientes de ello. Lo primero que tenemos que conseguir es hacer su voluntad. Digo, vayan y hagan discípulos. Enséñenles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la obra magna a la cual nos ha llamado inicialmente. Pero esto se va a ver en la gracia del Señor. Esto se va a ver, amado hermano, en el tiempo en el cual nosotros decidamos hacer la obra del Señor. No es porque nosotros simplemente estamos... No. Obedecer. Eso es parte de la gracia que el Señor tiene para nosotros. Juan 1:16 dice de la siguiente manera: pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¡Qué tremendo! Mire, el Señor Jesucristo no nos ha dejado desprovistos. La gracia que Él puso sobre nosotros al invocar su nombre sobre nuestras vidas ha producido gracia en nosotros. Así que esa gracia es la que nos soporta, esa gracia es la que nos sostiene, esa gracia es la que nos levanta, esa gracia es la que nos lleva. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la salutación final del apóstol Pablo siempre estaba diciendo: la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de vosotros. Mire qué cosas hay en la palabra que nosotros dejamos pasar por alto simplemente porque vivimos escuchando y haciendo solamente lo que los demás hacen y no le ponemos atención a lo que dice el Señor en su palabra. El Señor Jesucristo nos ha revestido de su gracia. Nos ha regalado de su gracia. ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad, para que podamos hacer su obra y para que podamos obtener todo lo que nos sea necesario. No que sea de sobreabundancia, simplemente, no, que nos sea necesario. ¿Para qué? Para hacer su bendita obra, para poder hacer la labor de administración a la cual hemos sido llamados. Amado hermano, estos son días maravillosos. Son días hermosos en los cuales nosotros ahora tenemos que inclusive aprender a administrar las cosas en nuestro hogar. Si tenemos a todos nuestros hijos, a todos nuestros hermanos en casa, obligados tal vez, pero es por la gracia de Dios. Porque tal vez nunca hemos podido obtener este tiempo, tal vez cuando eran más chicos, al colegio, corre para acá, corre para allá, regresa, ven, haz, ahora la universidad, ahora esto, ahora ya eres profesional, ahora tienes que trabajar. Pero mire, el Señor ha dicho en su palabra que van a haber días en los cuales el espíritu de Elías va a venir sobre nosotros y hará que vuelvan el corazón de los padres sobre los hijos y el de los hijos sobre sus padres. Miren qué cosa tan tremenda. Podemos ser familia, podemos vivir en la misma casa, pero muchas veces nos comportamos peores que extraños. No sabemos las dificultades, no sabemos los temores, no sabemos las preocupaciones de nuestros padres y nosotros como padres no sabemos las necesidades de nuestros hijos. Amados hermanos, este es un tiempo glorioso, una vez más se lo digo. Yo quisiera pedirle al Señor en esta hora por su vida. Yo quiero terminar con esta oración. Por favor, póngase de pie si puede allá en el lugar donde está. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, yo te doy muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque nos permites vivir momentos difíciles, momentos especiales, en los cuales podemos ver tu gracia. Señor, qué hermoso es saber que tú te preocupas con nosotros. Qué hermoso es saber que un Dios tan, pero tan grande, tan inconmensurable, se fija
en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque invocaste tu nombre sobre cada uno de nosotros. Nos marcaste con tu Espíritu Santo. Nos marcaste, Señor, con esa adarga tuya, con ese bienestar, ese beneplácito tuyo al mirarnos. Señor, gracias, porque tal vez en algún momento te hemos fallado, pero Señor, tú estás dispuesto a perdonar. Por favor, Señor amado, si hay alguno que haya pecado en contra tuya, ten misericordia de él y perdona, Señor. Venimos ante ti reconociendo nuestro estado, pero también queremos pedirte con relación a nuestros amigos y vecinos, con respecto a nuestros compañeros de trabajo y de estudio, apiádate de ellos, Señor, que podamos ver tu gracia en ellos también, porque nosotros estamos llevando esa gracia tuya a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo y a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, este martes a las 7 de la tarde estaremos unidos una vez más por este medio. Mire, no podemos hacer otra cosa y creo que es mejor así. Yo creo que el Señor va a glorificarse en nuestras vidas. La vida de la iglesia ha de cambiar. Los medios en este tiempo van a tener que ser utilizados de una manera correcta. Vamos a tener que administrar esos medios. Administrarlos de tal manera que podamos sacar verdaderamente provecho, que podamos llegar a las personas que aún no conocen al Señor por medio de ellos. Amados, amada iglesia, yo quiero bendecirlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo los bendigo allá en sus casas, donde se encuentren. Reciban ustedes la gracia del Señor. Ese amor infinito sea verdaderamente visible en ustedes, que verdaderamente podamos disfrutar del amor de Dios mediante su gracia. Que el Señor me los bendiga mucho. Ha sido un privilegio haber podido ingresar a sus hogares. Amén.